Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast semanal La Economía P2P. Como siempre estamos acá con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo va, Leo? Todo tranquilo. La verdad que hoy es... quiero ir con los tacones de punta. Con los tacos de punta, ¿cómo se dice? Tacos de punta, porque no tengo menos fútbol que la revista Tapones. Para ti, lo aclaro por si a alguno le quedaba alguna duda después de la penosa Tapones, como introducción. tacos. Tacos de punta, tacones. Tacones y tacos, está bien. Eso... Tapones. ¿Saben qué? Tapón. ¿Saben qué? Lo voy a dejar para que se note que lo que no tengo de fútbol, lo que me falta en pasión futbolera, lo cual no significa que Argentina tricampeón, Sí. love, lo cual no significa eso, pero para que vean que todo eso, toda esa energía la aplico en otra cosa. Sí, ¿En sí. qué? Justamente en, investigar de cosas que hagan que la gente viva un poco mejor, ¿no? Tratar de entender cómo es el mecanismo de relación entre las personas. Y en definitiva eso es un poco lo que es la ciencia de la economía, que es una ciencia que estudia las relaciones entre las personas. Porque sí, amigos y amigas, la ciencia es una ciencia social. Perdón, la economía es una ciencia social, dentro de las muchas que hay, ¿no? Pero bueno, esta es una más. Vamos a entrar más en detalle. ¿Por qué arranco así? Porque básicamente el tema de hoy, el tema que nos compete es la reserva fraccionaria. Básicamente es algo que hemos escuchado muchas veces, se está mencionando un poco más en algunos medios especializados, o sea, esto es algo que los economistas conocen desde hace mucho tiempo y que la mayoría de las personas, cuando uno sale a la calle, por ejemplo, cuando va a comprar al chino y le pregunta qué opinas de la reserva fraccionaria, lo más probable es que no te conteste. ¿Por qué? Porque bueno, capaz que no habla español, pero si habla español, por ahí no sabe lo que es la reserva fraccionaria, por ahí no sabe que fue estafado toda su vida y que este es el sistema predilecto de muchos gobiernos para robarle a las personas. Y bueno, el día de hoy vamos a explicar por qué, cómo se puede solventar, es decir, cuáles han sido los paliativos tradicionales a lo largo de la historia, cuál es la solución propuesta de la economía austríaca y cómo sale una vez más Bitcoin Cash, esta tecnología creada y diseñada especialmente por Satoshi Nakamoto para resolver muchos de los inconvenientes del dinero fiat, entre ellos la reserva fraccionaria. Bueno, cómo sale a relucir una vez más sus características. Y de nuevo pido perdón por la penosa demostración de mis pocos conocimientos futbolísticos, pero bueno, estoy seguro que las personas que escuchan este programa ya de forma asidua lo deben haber esperado, lo deben haber asumido. Este chico evidentemente tiene menos fútbol que una revista de decoración. Que Francia. Así que bueno, que Francia. Ey, ojo, igual salió un segundo. El segundo también no es primero. El segundo anda en tacones. Va con los tacones de punta de papel. Tacones de punta. Chicos, no salgo con Le los van tacones con de los punta. tacones de punta. Igual, si la gente supiera el barrio en el que vivo, podría decir otra cosa, pero bueno, vamos a evitar chistes boludos. Está bien, hay que distender. Sí. Así que bueno, arranquemos con el tema. Básicamente, a esto te paso la batuta, Ian, porque tenés que demostrarnos tus conocimientos en economía. Antes de eso quiero contar una anécdota antes que me olvide. Sí. Esto es una anécdota más del día que lo conocí a Ian. Si no lo saben, lo mencionamos en otro episodio, nosotros nos conocimos con Ian estudiando Esperanto. Estábamos en la Asociación Buenos Aires de Esperanto, la sede, ¿no?, de la asociación. Y después cuando salimos, dentro de la asociación yo noto que dos cosas. Un tatuaje de Ian y un libro que él tenía guardado en la mochila, que era... Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. De el mismísimo Don Jesús Jesús Huerta de Sosa. Sí, Don Jesús. exactamente. Don fenómeno. Jesús. Este señor, que no es nada más ni nada menos que uno de los referentes de la escuela austriaca hoy en día, si no me equivoco, español, por cierto, por si a la hispanidad le faltaba atribuirse más hombres grandiosos. Bueno, escribió un libro que, como bien dijo Ian, trata, ¿no?, dentro de ese título que puede parecer un poco engorroso y para nada atractivo para un lector moderno. O sea, creo que alguien que agarró de la estantería putita golosa no se va a fijar en dinero, crédito y lo compró por la tapa. Sobre todo por la tapa. O sea, no hay ninguna de esos... ¿Viste lo que es el arte, digamos, de los libros del estilo de putita golosa? Sí. Razón? Un chupetín. Es como abstract. Y labios Sí. pintados de rojos, nada más. Bueno, eso no está en el libro de Huerta de Soto. Lo que sí está es un título muy sobrio y un libro muy gordo.
Sin embargo, eso no impidió que yo le preguntara a Ian por ese libro. Y bueno, me explicó que él estaba leyendo ese libro. Dentro de las cosas que él mencionaba, que se mencionaban en ese libro, obviamente exponían ciertas propuestas o ciertas ideas de la Escuela Austríaca de Economía aplicada al sistema financiero actual, tal cual funciona en la inmensa mayoría de los países. Que si bien, digamos, hay más de casi 200 países en todo el mundo, en general la forma en la que se administra y se gestiona el dinero y la forma en la que funcionan los bancos centrales suele ser prácticamente idéntica en todo el mundo. Es decir, algunos países harán peores cosas y se ven las decisiones económicas en resultados a corto y mediano plazo con desastres como por ejemplo el que está ocurriendo actualmente en Argentina. Otros países irán más lentos, sin embargo, lo que apunta ese libro es esto está viciado de base, es decir, esto está funcionando mal desde el punto de partida. No puede funcionar bien si no se toman correctamente los principios descubiertos y enseñados por la Escuela Austríaca de Economía. A todo esto, Ian, si querés te dejo continuar con este tema, porque sé que debes tener para comentar. Sí, este es un tema que inclusive hay debate, mismo dentro de la escuela austríaca, mismo dentro de la parte de España, ¿no? De los liquidacionistas y los 100% de encaje, a los cuales pertenezco orgullosamente. Entonces, este podcast va a estar dividido en 3 secciones. Uno es los problemas de la reserva fraccionaria. Obviamente sintetizamos los más importantes porque si no tengo que explicar el libro de 800 páginas, ¿me entiendes? Después la solución que le da la escuela austríaca y cómo estos problemas no están en Bitcoin Cash, ¿no? Y cómo inclusive las objeciones que se hacen desde los liquidacionistas y todo esto no están en Bitcoin Cash. Entonces, una de las cosas que, si se quiere, el mayor problema que genera la banca de reserva fraccionaria es que genera burbujas, ¿no? Esto, no quiero meterme en teoría de capital, rompe toda la estructura de capital. Si quieren, don Jesús Huerta de Soto tiene su canal de YouTube. Yo te doy permiso para que te metas un poquito si querés aclarar algunas ideas. Sí. Porque si no, la gente después va a preguntar en los comentarios, bueno, y yo sé que se van a querer sacar la duda ahora. Dentro, si les interesa, la teoría de capital, hay un video que es muy bueno. Creo que son 2 videos, 2 clases de Jesús Huerta de Soto. Está en su canal de YouTube, que habla de la teoría de capital. Va a tener que fijar en la miniatura, porque los videos tienen número de clase, pero no tema. Pero en la miniatura lo dice. Y bueno, ahí se explica muy bien la teoría de capital austríaca, a diferencia de la teoría de capital, no sé, de la escuela monetarista o bueno, etcétera. O lo que sería la escuela liberal clásica por ahí, ¿no? Claro, sí. Entonces, uno de los mayores problemas que genera la banca de reserva fraccionaria, ¿qué es? Si quieren volvernos un poco más atrás, ¿qué es la banca de reserva fraccionaria? Bueno, vos cuando depositas dinero en el banco, obviamente tu dinero no, el banco no se queda ahí sentado con tu dinero esperando, ¿no? Vos básicamente lo que hace el banco es utiliza tu dinero para hacer inversiones y sacarle rendimiento, ¿no? Lo que lo llaman como asignar eficientemente los ahorros hacia inversión. Eso es como un poco lo que te quieren vender, ¿no? Inclusive cuando firmás contrato con el banco, te convertís en inversor, o sea, tenés como un estatus de inversor. Porque esto no es como sucede, por ejemplo, no sé, con una bóveda. O por ejemplo, supongamos que vos compras un commodity, ¿no? O dejás que alguien te almacene un commodity. Bueno, el tantundem, el 100% de eso commodity tiene que estar ahí. O sea, el chabón no puede estar usando el dinero, ¿me entendés? No puede estar vendiendo el petróleo que vos le dejaste que te guarde. O sea, vos no sé, él tiene un silo, te alquila silos, ¿no? Vos le guardas tus granos y él no puede vender tus granos mientras te dice que los tenés y vos poderlos retirar en simultáneo, ¿viste? Obviamente no se puede. Bueno, con el dinero tampoco se puede. Sin embargo, se hace. ¿Qué es lo que sucede? Y a todo esto, sí. una cosa que es muy importante, el dinero en la economía, a todo esto, cuando se habla de dinero no necesariamente se está hablando de dinero fiat. O sea, esto puede haber banca de reserva fraccionaria en una economía que tenga monedas de oro como dinero. Es decir, no está separado de ese concepto teórico. Pero el dinero, es que sucedió así. Al ser el bien más común, claro, exactamente, sucedió de hecho.
Creo que es más, la banca de reserva fraccionaria es una inversión, me parece que hasta medieval. O sea, Sí, sí, sí. nada más alejado Es del dinero que fiat. es O sea, súper es la tentación total. Tengo todo el dinero y me siento a esperar. No, lo uso. Total, nadie se va a dar cuenta. Sí, total, nadie Tengo lo lo va a venir a suficiente buscar. para O sea, que la no gente van a venir retire. todos los acreedores, Mm, claro, sí. a retirarlo. Sí, sí, sí. Entonces, una de las cosas que justamente ocurre es que el dinero no se comporta en esencia, o sea, desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, o sea, el correcto, no se comporta de manera diferente a cualquier otro bien de la economía. Por lo tanto, si nosotros diríamos, estás loco si, por ejemplo, pretendés que vos me almacenes soja, por ejemplo, y venderla al mismo tiempo que me decís que yo la tengo, bueno, ¿por qué lo permitimos con el dinero? Porque nos han convencido de que el dinero funciona de manera diferente o que es esencialmente diferente, y ahí hay un error que es de base. Si vos entendés que el dinero es como cualquier otro bien, bueno, debe estar sujeto a las mismas condiciones que estaría cualquier otro bien del mercado. Sí, total. O por lo menos se debería exigir puntualmente. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente el Banco Central fija un encaje bancario, que eso es lo que significa o sea, qué porcentaje del dinero de los depositantes se encuentra a la vista. O sea, si vos, por ejemplo, tenés un plazo fijo o algún tipo de inversión con el banco, bueno, es lógico que ellos van a usar tu dinero, ¿no? No te van a pagar un interés sin hacer nada con tu dinero, no tiene sentido. Eh, Ahí sí, ¿no? Pero si vos estás depositando, ¿no? Tu dinero está a la vista, o sea, lo puedes retirar en el momento que quieras. Bueno, ellos lo prestan, ¿no? Por ejemplo, como pasaba en el Silicon Valley Bank, que vimos en uno de los episodios anteriores, ellos tenían 0% de encaje. O sea, por cada dólar que la gente depositaba, ellos tenían que tener 0. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se deja un porcentaje, el 1%. Estamos hablando de que son porcentajes así, es tipo 1%. No, lo normal no es el 50%, es el 1%. Creo que la Unión Sí, de Europea... hecho sería bastante atípico encontrar un banco Sí, central sí. que fije un 50% de encaje. Sí, sí, sí. En la Unión Europea creo que es 1, 0.5 o una cosa así. Depende del En banco. Brasil sé que es 1. Sí. Eh, Macri en su momento lo subió al 40% para querer bajar la inflación. Lo cual funciona, subir el encaje para bajar la inflación. Obviamente le faltaba un montón de otras cosas, ¿no? Pero sí funciona para bajar la inflación. A diferencia de lo que está Ahora haciendo vamos a la explicar Fed. por qué si tienen la duda. Sí. A diferencia de lo que hace la Fed de simplemente subir las tasas. Subir el encaje Claro, es pasa más que cuando ya eficiente. subiste las tasas al 170% no Sí. tiene mucho más sentido seguir subiendo. Sí, no te queda otra que empezar a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ellos tienen un 1% de todos los clientes. Si van todos los clientes corriendo, bueno, faltan el 99% del dinero de todos. Pero, como normalmente no se saca más del 1%, no pasa nada. Por eso es que se inventó el Banco Central. En caso de que haya una corrida bancaria y vayan todos a pedir su dinero, bueno, el Banco Central imprime el dinero y se lo da. No. Es probablemente una de las razones por las cuales se sacó el patrón oro también. Porque no, o sea, no podían hacer reserva fraccionaria, tener patrón oro, ¿no? Esto se vio con la ley de Peel. La ley de Peel obligaba, si no me equivoco, o no recuerdo mal, la ley de Peel obligaba a los bancos a tener guardado, o sea, al momento de emitir papel moneda, respaldar el 100% en oro. Pero no, pero no los depósitos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, era como si crearan oro, ¿no? Hacían reserva fraccionaria. Claro, o sea que la ley del PIL quedó, digamos, incompleta por la Claro. mitad, porque faltaba, estaba bien dicho esto de, bueno, no generemos dinero, Sí, sí, o sí. no imprimamos dinero, no, papel, moneda, Se quedó a medias. sin tener el respaldo correspondiente, pero no atendía el caso de, por ejemplo, la reserva fraccionaria, los depósitos a la vista, si el dinero que se generaba por inversiones del banco después con ese mismo dinero que estaba supuestamente a la vista. Sí, sí, se quedaron a medias. Y bueno, cuando sucedió, obviamente, una crisis, una burbuja, y hubo una corrida y todo esto, bueno, en vez de profundizar la ley y poner un 100% de encaje, no, se derogó la ley de Peel. Ya sabemos, siempre sale la pelota para el lado que no tiene que salir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los bancos, los inversionistas, ¿no? O los empresarios, básicamente el crédito es... la otra moneda del crédito tiene que ser el ahorro, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el sistema de reserva fraccionaria? Hacer creer a los inversores que hay más ahorro del real.
porque con el multiplicador bancario, o sea, si se presta el 99, ese dinero se deposita, ¿no? O sea, yo se lo presto o sea, yo, por ejemplo, deposité $100, ¿no? El banco presta 99 a vos. Vos lo depositas en el banco y ellos prestan el 99 del tuyo. Entonces, así hasta el infinitum, hasta que te dé cero. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto era la cantidad de dinero que se creaba por cada dólar, pero es un número enorme. Ese es el efecto que se llama Claro. multiplicador bancario, que también es algo que Exactamente. lo he escuchado increíblemente en alguna de las últimas noticias que vienen saliendo. Sí, sí, sí. O sea, son temas que ya se están hablando porque evidentemente se han dado cuenta de que, bueno, esto está generando demasiados problemas. Sí, sí. Bueno, en primer mundo lo que se hace es Basilea 1, 2, 3, 4, 5, 6, más regulaciones al sistema bancario, pero no se Sí, mata al sistema de reserva fraccionaria porque es eh, una gallina de huevo de oro, digamos. sí, sobre todo para quienes manejan el Banco Central, que terminan haciendo que el resto de los bancos comerciales funcionen como sucursales de ese Banco Central. Sí. Cosa que recuerdo, Ian, que vos habías Sí, mencionado sí, en alguna los ocasión. bancos privados son sucursales del Banco Central, están regulados hasta no más dar. Bueno, para que se entienda entonces, el multiplicador bancario es la contraparte del porcentaje Claro, de encaje, es decir, qué porcentaje de los depósitos a la vista tienen que estar en todo momento respaldados en las arcas del banco. En su momento, supongamos, oro físico, hoy en día sería dinero físico o el equivalente a dinero físico, pero que se pueda retirar de manera inmediata. claro. En este caso, vos bajás el porcentaje de reserva fraccionaria, aumentás el multiplicador bancario. Si querés subir el porcentaje, si querés bajar el porcentaje, el multiplicador bancario, lo que tenés que hacer es subir el porcentaje de encaje, es decir, subir el porcentaje de dinero que tiene que estar en todo momento guardado. Por eso, Obviamente, mientras por más... eso Sí, funciona para bajar la inflación. Porque al disminuir la cantidad de dinero que se crea por cada dólar emitido, por cada nueva unidad monetaria emitida, eso que genera que haya menos dinero en circulación, por lo tanto, la oferta de dinero cae y los precios no tienden a elevarse. sí, dinero vía crédito, porque claro, lo que hace el banco no es que se lo Claro, regala, sino que se lo presta a otro, ¿no? Pero ese lo puede usar, o sea, en cuanto recibe el dinero lo usa, lo deposita, se vuelve a hacer reserva fraccionaria y él lo utiliza. Entonces es inflacionario. Al mismo tiempo, mientras más bajo el porcentaje de reserva fraccionaria, obviamente no debe haber diferencia entre el 0 y el 1%, ¿no? Pero entre el 90 y el 10%, obviamente hay mucho más crédito mientras más bajo el porcentaje de reserva fraccionaria. Básicamente pues se está prestando más dinero de la gente, ¿no? Hay más multiplicador bancario. Sin embargo, si subís el porcentaje hay menos crédito, ¿no? Entonces se encarece el crédito, por así decirlo. sí. Esto, digamos, se maneja a la par que las tasas de interés. Claro. Entonces, uno de los problemas que tiene esto es que hace creer a los agentes económicos que hay más ahorro al real, ¿no? Porque como hay tanto crédito, debe haber tanto ahorro, que es la contraparte. Es como un efecto, una droga, ¿no? La cual no es real. Entonces, se lanzan a invertir en proyectos que capaz no tenían sentido. Sobre todo si bajan las tasas de interés y hacen todo este jugueteo que hacen los bancos centrales, ¿no? Tasa de interés negativa, todas esas cosas que salían hace... Bueno, ahora no tanto, pero hace un par de años. Muchos países por un crédito hipotecario te dan menos por ciento. O sea, te pagaban por darte un crédito, básicamente, para que lo uses. O sea, te lo tiraban por la cabeza. Entonces, bueno, todo esto ¿Eso es genera que la exceso gente de consuma. dinero, puede ser? O sea, había un exceso de dinero, un exceso de oferta y se lo querían sacar de encima por alguna razón. O sea, yo nunca entendí exactamente cómo funciona eso, ¿Qué pero cosa? me da la sensación de que no existiría en una economía natural. No, porcentaje negativo no tiene sentido. Lo que están haciendo los tipos era represión financiera, ¿no? Cuando bajaban Sí, porque claro, eso también lo descontaban de quienes tenían depósitos y no estaban utilizando su dinero. Entonces, si vos tenías depositado más de tanta cantidad en el banco, te empiezan a descontar de la cuenta a partir de... No, y Creo que en uno aparte de lo los que primeros pasaba era episodios del que... podcast lo mencionábamos. Sí, sí. No, también Es lo que decir, contra el sucede... ahorro. Lo que sucede es que los bancos compran bonos del Banco Central y como tenían tasas de interés negativas, eh, bueno, si a vos te cobran un...
-2, si vos cobras un -1, ganaste un 1%. Aunque estés perdiendo dinero, aunque no tenga sentido económico, ¿me entendés? O sea, ganaban dinero igual. Estaba todo hecho en base a eso. Eh, entonces, claro, o sea, vos capaz te pagaban un 1% por tomar el crédito, por comprar un bono del gobierno, y vos prestabas eh, el dinero al 0%, ¿no? Y ganabas 1%. Eh, entonces, bueno, básicamente la gente se lanza a invertir creyendo que hay más ahorro del real. Esto genera una burbuja, obviamente. Lo vimos en el 2008. Y lo que genera también, es muy probable, un descalce de plazos. ¿Qué es un descalce de plazos? Bueno, el banco básicamente tiene ahorro, o sea, tiene liquidez a corto plazo, ¿no? El dinero que está a la vista, pues lo puedes retirar cuando quieras, es instantáneo supuestamente. O sea, vos te puedes hacer $100 y lo puedes retirar tus $100. El tema es que todos no lo pueden retirar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El banco, su negocio es obtener ahorro de corto plazo y prestarlo en inversiones o en créditos a largo plazo. Ahí es como le sacan interés, ¿no? Está más a largo plazo. Entonces, que hubo un descalce de plazos. Básicamente, el banco no tenía ese... O sea, aunque liquide... no podía siquiera liquidar sus inversiones para repagarte, ¿me entendés? No tenía forma de hacerlo directamente. Que esta es una de las cosas que plantean los liquidacionistas, ¿no? Que ellos lo que dicen es más seguro que el banco tenga activos muy seguros a corto plazo que el dinero depositado en el banco, ¿no? Capaz es más seguro que tenga acciones en una empresa de energía hidroeléctrica y botellas y agua mineral que tener el dinero depositado. Y además le saca un interés. Bueno. Eso es como el último intento, el manotazo ahogado para tratar de agarrarte la reserva fraccionaria y justificarla. Sí, pero aparte, viste, No. es andar toqueteando la guita de la gente, de lo que déjala quieta. Sí. Ellos obviamente tienen más objeciones a la reserva fraccionaria, Ahora, pero ese es como su respuesta. diferente, aclaro por si no se entendió, es diferente tener un plazo fijo en el cual uno accede a prestarle el dinero al banco por determinada cantidad de tiempo para que ellos lo utilicen en sus inversiones, que por ejemplo tenerlo en depósito, en cuenta corriente y que el banco lo esté invirtiendo, ¿no? Sí, total. O sea, para cualquier persona con dos dedos de frente le tiene que llamar la atención, si no conoce de esto, o sea, si no sabe cómo funciona el sistema bancario, es por qué el banco no me cobra por dejarme guardar el dinero con ellos, básicamente, porque les estoy generando un costo y además es un riesgo para ellos, porque tienen que mantener mi dinero seguro. Bueno, en cualquier economía tradicional, ¿no? Sin reserva fraccionaria y y con 100% de encaje, o sea, con 100% de caje y sin banco central, vos lo que probablemente tendrías es, si querés tener una cuenta corriente, todos los meses pagas una cuota al banco por el servicio prestado. Claro. Que es, deja tu dinero conmigo y no lo tocamos. Y así el banco gana dinero, justamente. Sí. Es como ese sería el negocio. el Banco de Ámsterdam, que terminó creo que estatizado. Exactamente. Entonces, bueno, la reserva fraccionaria tiene además posibilidades de corridas bancarias, ya las conocemos. Y los depósitos a la vista generan insolvencia, ya que no se pueden asegurar, ¿no? O sea, el banco es insolvente en todo momento, ya que no puede asegurar los depósitos a la vista. Entonces, claro, no puede ser solvente en ese sentido. ¿Cuál es la respuesta clásica austríaca? No, bueno, acá tenemos un video que hablamos de por qué no el oro, episodio 22, que recomendamos. ¿Por qué? Porque Perdón, episodio 20. 20, perdón. Dije 22. Leí 20. Dije 22, no sé por qué. ¿Qué es lo que proponen en general austríaca? Inclusive Jesús Huerta de Soto en el libro y todo es patrón oro y 100% de encaje, ¿no? Y acá nosotros entendemos varios problemas que hay con esto. El primero es que vos estás delegando tu dinero a otro, ¿no? Vos te estás llevando, no sé, un papel que representa oro. Ya es la historia que ya conocimos, ¿no? Fast forward, te sacan el patrón y te hacen una moneda fiat de vuelta y toda la bola, ya conocemos. Entonces, delegar tu dinero en otros es un problema. Usar oro en efectivo no es conveniente,
no es adaptado a este siglo, ¿no? Porque no puedo mandar dinero acá a Japón. Si puedo mandar un mensaje de texto, bueno, con Bitcoin Cash podés, con el oro no. Salvo que quieras tener un sistema centralizado, donde el oro está almacenado físicamente, porque no puede almacenarlo de otra forma, en una bóveda o lo que sea. Esto tiene un problema, porque es un punto central de ataque. O sea, en cualquier momento el Estado puede ir y confiscar las cosas. Y siempre está la tentación, por parte de los bancos, de usar el dinero. Uso el 1%, total. Me tienen que venir. ¿Cuál es la diferencia entre un 99 y un 100? Te van a decir, ¿no? Van a empezar a toquetear el dinero. Es obvio que va a pasar. ¿Qué es lo que pasó? Es la tentación, todo el tiempo. Sí, y no solamente eso. El problema es, esto te da una ventaja competitiva como banco. Claro. Que si una persona lo empieza a hacer, o sea, si una institución financiera lo empieza a hacer, el resto lo tienen que seguir. Sí. O sea, no tienen opción, competitivamente hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente si tu negocio como banco es prestar dinero y vos de repente tenés, no sé, porque estás usando el 1% o el 2% o el 5% más dinero para prestar, puedes ofrecer tasas más bajas, quedarte con mayor parte de la competencia. El resto de los bancos, por ejemplo, instituciones financieras que están trabajando frente al mercado de forma honesta, que digamos, mantienen el 100% de encaje, versus la otra institución que esconde esto. Quedan como unos boludos. Claro, exactamente. Entonces, si no quieren quebrar, tienen que seguirlo, que normalmente es lo que termina pasando. Y no solamente esto, hoy en día tenemos un ejemplo moderno con los exchanges de criptomonedas, Sí. que, oh sorpresa, por si quedaba duda, esto no es algo puntual del sistema de banca central, sino que además la reserva fraccionaria existe en los exchanges de criptomonedas. Sí, que ellos Los ya más tienen un grandes, negocio, el más grande compra que y se te ocurra, venta. todos automáticamente, o sea, por existir, están haciendo reserva fraccionaria Sí. necesariamente. No, y aparte lo que sucede es que los exchanges supuestamente tienen negocio de compra-venta, ¿no? O sea, vos no pagás por depositar las criptos. Pues, la blockchain no te cobra. Pero ellos ya tienen negocio de compra-venta. Y además tienen que andar metiendo reserva fraccionaria, ¿viste? Como para ganar más todavía. Exactamente. O sea, si ellos les conviene, Sí. desde el punto de vista de la custodia, les conviene que vos dejes tus monedas con ellos. ¿Por qué? Te van a dar una tarjeta, te van a decir, bueno, si vos querés gastar tus BTC en Lightning Network, lo puedes hacer usando esta tarjeta Sí, Visa. que tiene este logo hermoso, que la podés usar para pagar en cualquier negocio, o sea, para qué te vas a matar haciendo adopción negocio por negocio, si ya con esto puedes ir y gastar tus monedas, entre comillas, ¿no? Estoy haciendo el gesto de las comillas, Sí. vos bien, certificado, estoy haciendo el gesto de las comillas, porque Certificado. la gente no me cree, duda de mi honestidad, como cuando les dije que era fanático de fútbol. Y no solamente eso, sino que además, digamos, utilizan esas mismas monedas en contra de los mismos depositantes, de los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que ellos utilizan esas monedas para prestarlas, para utilizarlas en operaciones de shorting, que lo que termina haciendo es decrecer el precio de la moneda a la cual vos estás invertido. O sea, ellos se benefician de que vos pierdas guita. Por eso muchas veces ofrecen tokens de regalo, por eso te ofrecen puntos o bonificaciones en la moneda que ellos crearon. Claro, esto es una Te estrategia hicimos perder típica dinero, que- pero tenés acá el token del perrito. Sí, por eso, o sea, Sí. totalmente. O sea, te crean un token de un perrito y vos de golpe, claro, ellos tienen el 90% de la emisión, porque está todo depositado en un solo exchange. Sí. Ellos después lo venden para shortear, el precio cae mucho más fuerte, vos perdés guita, ellos ganan con la diferencia. O sea, básicamente te arruinan por todos lados. Y lo peor es, no puede existir un exchange honesto en este sentido porque primero, digamos, las regulaciones, y con esto no estoy defendiendo las regulaciones, simplemente digo cómo es. Hay tan pocas regulaciones a nivel internacional que es muy fácil hacer este tipo de esquemas y salirte con la tuya, salvo casos puntuales en los cuales sí se ha ido tras personas específicas buscando culpables, pero en la gran mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, cuando ocurre algo de este estilo, las ventajas son demasiadas, los costos son demasiado bajos, entonces todo el mundo lo termina haciendo, todos los exchanges lo hacen. Y esto no es un problema de que haga falta más regulación, como pueden llegar a plantear algunos. Esto es un problema de que la gente no utiliza las criptomonedas como fueron diseñadas, ¿no? Pero no me quiero adelantar, no sé si queda algo más que rescatar acerca de esta idea de la solución clásica austríaca que te va a dar cualquier economista de la escuela austríaca, desde Jesús Huerta de Soto, Miguel Jovasto, Diego Giacomini. O sea, son las respuestas que vas a escuchar de cómo debería funcionar la economía en la teoría. Pero bueno, nosotros consideramos que hay una solución que es superadora.
Sí, o sea, a ver, primero, para aclarar, es 1000 veces mejor el sistema, 1000 nada más. sí, 100.000 te diría. 100.000, liquidacionista que el sistema de reserva fraccionaria actual. Es 1.000.000 de veces mejor el patrón oro que lo que tenemos ahora. Y es 1.000.000.000 de veces mejor patrón oro, más 100% de encaje, que lo tenemos actual. Pero es mejor Bitcoin Cash, ¿no? Este es nuestro Un planteo. billón de veces Esto es como un espectro, mejor. ¿no? De, de mejor a peor. O sea, es como tiers Claro, de nivel de chat de la moneda. claro, sí, exactamente. Y bueno, la respuesta clásica de los liquidacionistas, volviendo a la solución austríaca, una de las clásicas objeciones que hacen es el costo de almacenar el dinero, ¿no? Si te cobran un 1% o un 0% anual en 20 años, es un montón de dinero. Es un porcentaje grande de tu dinero. Sí, es una buena objeción, totalmente. Porque bueno, almacenar sobre todo el oro conlleva, ¿no? Un montón de cosas. Pero bueno, por eso justamente planteamos una solución superadora, ¿no? O creemos que es superadora a esto, que es Bitcoin Cash, en el cual el sistema por sí no tiene reserva fraccionaria. O sea, vos no puedes usar 2 veces los Bitcoin Cash. Esto es justamente una de las cosas que soluciona Satoshi, ¿no? El doble gasto sería. Claro. Es algo que O sea, lo hacen los nosotros bancos. vemos el problema de la reserva fraccionaria y el multiplicador bancario como un análogo de gastar 2 veces el mismo billete, si fuera Claro. posible, ¿no? Si yo fuera al kiosco con 50 pesos, me compro un caramelo, después voy no sé, al supermercado, me compro un cepillo de diente con la misma plata, Sí. no tiene sentido, porque no puedo gastar 2 veces el mismo billete. Pero la segunda es crédito. imposible. La segunda, bueno, Claro, es lo que te dicen. la- Sí, bueno, sí, exacto. O sea, la segunda es crédito. claro. Estás multiplicando artificialmente el dinero que existe en la economía. Bueno, esto es imposible de hacer con Bitcoin Cash. Es una de las grandes ventajas que tiene la moneda frente a, por ejemplo, las alternativas como el dinero fiat o la reserva fraccionaria. Sí, es una ventaja que tiene el oro si lo usás literalmente el oro físico, ¿no? Pero como no se usa el oro físico, sino que la gente va a terminar usando una tarjeta que te permite usar el oro almacenado en una bóveda, que está auditado, ¿no? Y que puedes retirarlo cuando quieras, y después vas a poder retirar, pero a partir de tanto peso, y después a partir de tanto monto y peso, y ya sabemos cómo es esto. El Bitcoin Cash, si querés lo más cercano a una reserva fraccionaria, sería lo que hacen los exchanges, que es vender más de lo que tienen. Pero esto es un problema que tiene el exchange. Es una de las respuestas, por ejemplo, que te dan a veces los liquidacionistas o de banca libre, ¿no? Si quiebra un banco, no tiene que haber un banco central rescatándolo. Total. En las exchanges pasa exactamente lo mismo, ¿no? No hay una super exchange que imprima Bitcoin Cash para rescatar. Todavía. Claro, que imprima para rescatar. No, pero un a exchange. ver, no puede imprimir, es verdad, no puede imprimir Bitcoin Cash para rescatar Claro, a esa exchange en particular. O sea, a lo sumo, la exchange, si es honesta, lo que va a hacer es salir a comprar a mercado todos los BCH que pueda para reponer o liquidar todos los activos para, por ejemplo, comprar la cantidad de BCH que pueda, devolverla a los depositantes y terminar. Lo más probable es que no pase nada de eso. Tenemos ejemplos para compartir, lamentablemente, de veces que han pasado eso desde el principio, quizás, de Bitcoin. desde el minuto Pero uno. bueno, desde el minuto uno, o sea, Sí. esto es justamente, pero de nuevo, no es un problema de diseño de Bitcoin Cash, sino que es justamente un error de usuario, es un error en la concepción de cómo debe funcionar esta moneda y cómo debe ser utilizada. No significa no utilices exchanges, significa entender cómo funciona un exchange, cuáles son los incentivos bajo los cuales operan, porque después lo vas a terminar pagando vos. Sí, sí. Por eso insistimos tanto, ¿no? Y no hay un prestamista Con de última no utilizar instancia como los custodios. bancos. Del Banco Central que imprime y te da la guita al banco. Claro, o sea, no hay seguro interbancario. Mira, lo único que se me ocurre que podrían llegar a hacer es una especie de bancas AIMOS entre exchanges que se presten entre ellos, que haya algún sistema de seguros, pero igualmente lo dudo, o sea, no hay incentivos para hacerlo simplemente porque no existe. No. No sé. Es más barato no hacerlo. Sí, sí. Sí, debe ser muchísimo más lucrativo vender más de las monedas que tenés que dedicarte a la compra-venta
y ganar del spread, ¿no? Y simplemente almacenar las monedas bien. Otra ventaja de Bitcoin Cash es que, ok, si hay reserva fraccionaria y el exchange vende más de los que tiene, esto, en caso de que quiebre y, por ejemplo, haya un juicio y los clientes ganen el juicio, de alguna forma van a tener que comprar monedas para pagarlo, ¿no? Van a tener que comprar las monedas que no tenían, que vendieron y no tenían, para pagar. Eso lo que hace es sube la demanda y aumenta la escasez de Bitcoin Cash. Probablemente en el precio no notes al principio, es más probable que si cae una exchange baja el precio. Pero en el largo plazo, si el exchange tiene que recomprar los Bitcoin Cash que vendió y no tenía, eso te va a hacer subir el precio. Es como cuando Binance tuvo que minar Bitcoin Cash, ¿te acordás? Sí. Porque vendió más de lo que tenía. Sí, muchas veces lo que ocurre, y esto pasa bastante seguido lamentablemente, es las compañías de exchange cuando están empezando a tener estas pseudo corridas, lo que hacen es frenar o detener los retiros por tiempo indeterminado, seguramente Sí. arguyendo tareas de mantenimiento Primero y demás. se ponen Lo que lento ocurrió y en el después, caso puntual de Binance, y esto fue uno de los casos, no sabemos si hubo más y probablemente los hubo muchas veces, ellos estaban infracolateralizados en cuanto a BCH, o sea, tenían menos BCH de los que figuraban en las cuentas de los usuarios. Entonces lo que tuvieron que salir a hacer es frenar los depósitos, los retiros de BCH, o sea que aumenta la demanda de BCH, y por un lado ponerse a minar, ellos tienen una pool de minería, o sea, apuntar todo ese poder de cómputo para minar BCH, y por el otro lado salir a comprar en su propio mercado de spot para poder recuperar los BCH y poder cumplir con los depósitos. Esto solamente para no quebrar, digamos, y no generar la ira de los usuarios que querían retirar específicamente BCH. Pero lo han hecho también con otras monedas, como por ejemplo Monero, ¿no? Que en este caso la característica del no ser transparente es no sabes exactamente cuánto tienen en reserva. Sí, pueden no tener en nada. Monero. Si nadie, Pueden no tener, retira, no o sea, tienen o nada. tener una cantidad mínima. Sí, sí. Y bueno, otra ventaja de Bitcoin Cash es que no hay costos para almacenar, ¿no? O sea, el problema este de, el 1% anual que vas a perder en 5 años es el 5 punto no sé cuánto por ciento. Bueno, esto no te pasa en Bitcoin Cash, básicamente. Y al mismo tiempo lo que tenés, que no lo tenés con otras monedas, es la previsibilidad de tarifas. Que esto es importante, porque, por ejemplo, si las tarifas son altas de BTC, es más probable que la gente no retire, o en Ethereum, es más probable que la gente no retire de los exchanges. Si las tarifas son siempre bajas y son previsibles, vos sabés que podés retirar cuando quieras. Es una ventaja, ¿no? Pone más en peligro la previsibilidad y las tarifas bajas a los exchanges con mal comportamiento que las tarifas altas. Cuando la gente, no se duda en retirar porque, no, me sale muy caro ahora. Sí. Entonces, bueno, esto es todo. No sé si tienes alguna duda o algo. No, de mi parte creo que quedó todo cubierto. Así que bueno, chicos, saben que abajo en la descripción tienen todas nuestras redes sociales y todo. Nos pueden escuchar en todas las plataformas y muchas más. En el futuro seguramente muchas más. Sí. También los invitamos a los que quieran a sumarse al grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, que es @PCH Argentina. Esto por si quieren charlar con nosotros, comentarle a la gente sus experiencias acerca de BCH, simplemente presentar una duda, simplemente decir hola, vengo acá a saber de qué se trata todo esto. Y bueno, también explorar un poco lo que es esta tecnología que es superadora y que viene un poco a contrarrestar toda esta debacle generada por la reserva fraccionaria del sistema de banca central, ¿no? Que viene hoy en día justamente a ser cuestionado por muchas ideas, pero nosotros creemos que esta es la idea que va a terminar de una vez por todas con todas las posibilidades de que algún día, digamos, resurja nuevamente una especie de banco central y que empiece de nuevo todo este ciclo económico de crecimiento generados artificialmente. Sí, creemos que todo esto es algo que se soluciona por default con Bitcoin Cash, a diferencia del oro, que la tentación de usarlo, ¿no? Depositarlo y usar un IOU es muy fuerte. En Bitcoin Cash esto no sucede. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio.
Muchas gracias, Leo. Gracias a vos, Ian, por la clase. No, Y bueno, y nos vemos estaremos el viendo la viernes semana que viene. Sí, sí. Chau, chau.